Bienvenidos, hermanos, en este precioso día, ¿verdad? Donde nos reunimos, hermanos, para bendecir el nombre de nuestro Dios. Aquellos hermanos que todavía, algunos de ustedes también son bienvenidos, los que están en el internet, ¿verdad? Si hay alguno todavía que por alguna razón no pudo asistir hoy, también es bienvenido. Y vamos a iniciar con una escritura, Apocalipsis capítulo 5, que dice de la siguiente manera, empezando en el versículo 11, dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriadas, y millares de millares. Y decían a gran voz: el Cordero fue inmolado, es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Nosotros vamos a adorar ahora, hermanos, también. Vamos a orar. Padre celestial, en esta hermosa tarde, Señor, aquí este domingo, en este lugar que tú nos has concedido para bendecirte, adorarte. Señor, ayúdanos, mi Dios, a que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo estemos enfocados en este corto tiempo, donde, Señor, agradecidos, te rendimos adoración. Señor, en ese momento, en nuestra adoración también, presentamos a tu hijo, tu siervo, nuestro hermano Filemón, que está, Señor, en el hospital recibiendo tratamiento, Señor, de leucemia. Padre, que tú le fortalezcas a él, su familia, Señor, y que de una manera sobrenatural toque su cuerpo. Todo, Señor, para seguir contando las obras maravillosas que tú haces. El único Dios verdadero, misericordioso. Oramos esto todo, Señor, en adoración a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos otra vez. Gracias por acompañarnos, hermanos. Solo unos anuncios antes de comenzar. 3 anuncios, hermanos. Primero, ¿no se dieron cuenta? Afuera vieron unas mesas. Los niños de primero a sexto grado están recaudando fondos para su campamento de julio. Ahí van a estar después del servicio, $5 y un almuerzo de espagueti. Y así, en vez de ir al restaurante, apoyen a los niños el día de hoy para que puedan ir a su campamento. Segundo, hermanos, este miércoles comenzamos nuestra clase de enraizados. Si no ha tomado la clase, hermanos, hoy es el último día para apuntarse, porque tenemos que pedir los libros mañana y a ir por ellos el martes. Y a partir del miércoles, hermanos, la clase de enraizados, ¿se acuerdan? Es la próxima progresión en su crecimiento en la iglesia. Y si no lo ha tomado, le pedimos que lo tomen como siguiente paso para incorporarse en la iglesia. El miércoles, a partir del miércoles, nos vamos a reunir todos aquí en el santuario. Todos vamos a estar aquí, inglés, español, niños, jóvenes, y vamos a tener un tiempo de alabanza, unos 2 cantos. Después nos vamos a ir a las clases normales. Creo que hay un buen grupo para enraizados que van a ir con su maestro y vamos a tener la clase. Y tercero, hermanos, si nos han estado visitando, si han estado viniendo por un tiempo, lo que hacemos en esta iglesia, cada 2 meses tenemos una clase de bienvenida, le llamamos, donde explicamos quiénes somos, qué creemos, y les damos la oportunidad para hacer preguntas. Lo hacemos yo y el pastor Rich al principio, y después yo lo hago solo en español. Si quiere tomar esta clase, va a ser el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana. Se pueden apuntar allá afuera también, la clase de bienvenida, y para conocer más de quiénes somos, nuestra misión, nuestra visión, y formar parte de la obra que está haciendo Dios en esta iglesia. Vamos a Génesis capítulo 3. Estamos estudiando el libro de Génesis, los primeros 11
capítulos y ya llegamos al capítulo 3. El título de esta semana se llama La tragedia. Le llamamos a este estudio, hermanos, el Evangelio de Génesis, porque el cristianismo, decimos toda la semana, comienza con Génesis. Porque lo que creemos acerca del libro de Génesis tiene implicaciones acerca de lo que creemos de toda la palabra de Dios. Y si no podemos creer en ese Dios creador, no podemos creer en ese Dios redentor. Hoy vamos a continuar con el capítulo 3 de Génesis. Les recuerdo solo para resumir, el capítulo 2 termina con el sexto día de la creación, donde Dios termina con su obra maestra, crea al hombre y a la mujer. Y los crea diferente a todo el resto de la creación. Les da un espíritu, los crea con espiritualidad, para que ellos puedan tener una relación con Dios. La única parte de la creación que puede tener una relación personal con su Creador. Y después el séptimo día dice que Dios reposa. ¿Por qué? No porque estaba cansado, sino porque estaba satisfecho con su creación. Se deleitaba en su obra, porque el mundo en ese momento era perfecto. Funcionaba como Él lo diseñó. Adán y Eva estaban en perfecta comunión con Dios. Pero el capítulo 3 comienza con, pero la serpiente. La serpiente, Satanás, seduce a Adán y a Eva. Siembra semillas de duda en la mente de Adán y Eva. Y los hace dudar del carácter de Dios, de la palabra de Dios. ¿Estás seguro que Dios dijo eso? ¿Estás seguro que Dios dijo que no puedes comer de ese árbol? Siembra esa semilla de duda. Les dice, Dios te mintió. Dios no es confiable. Dios no quiere que seas como Él. Dios no quiere que conozcas la verdad. No quiere que conozcas la diferencia entre el bien y el mal. Y vamos a ver hoy que Adán y Eva caen a esas mentiras, a esas trampas de Satanás. Y vamos a ver en las próximas 2 semanas la tragedia más grande en la historia de la humanidad. Toda maldad del mundo, todo sufrimiento del mundo, toda imperfección del mundo, todo lo malo que hay con el mundo es por resultado de lo que ocurre en Génesis capítulo 3, la caída del hombre y la mujer. Y esa es la tragedia que tiene consecuencias que aún ahora seguimos sintiendo. Aún ahora seguimos sufriendo los resultados, la consecuencia de lo que ocurre en Génesis capítulo 3. Toda aflicción de humanidad sigue ocurriendo hoy por consecuencia de la caída del hombre. Y va a continuar así hasta que regrese Jesús a restaurar este mundo. Hermanos, si no entendemos la consecuencia de la caída del humano, no podemos entender la necesidad de un Salvador. No podemos entender al Dios redentor, no podemos entender al Dios que nos redimió si no sabemos de qué nos redimió. Si no entendemos la inmensa consecuencia del pecado en el mundo, no podemos entender por qué estamos espiritualmente muertos, no podemos entender por qué necesitamos a Jesús en este mundo. Vamos a Génesis capítulo 3, a ver cómo el pecado entró al mundo y corrompió esa creación perfecta de Dios. Pongámonos de pie, hermanos, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios para leer lo que Dios tiene que decirnos acerca de este tema. Génesis 3, vamos a cubrir el resto del capítulo, pero voy a leer los primeros 7 versículos. Qué grandes se me hacen las letras cuando pongo mis lentes. Dice la palabra de Dios, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo de Jehová, que Dios había hecho. Lo cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni la tocaráis, porque moriráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriráis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable para los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría.
y tomó su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu palabra tan clara, tan directa, de la consecuencia de la desobediencia. Ayúdanos, Padre, a entender a través de tu Espíritu este pasaje tan importante para conocer nuestra necesidad de un Salvador. Gracias, Padre, por toda persona que está aquí, a cualquiera que no nos pudo asistir esta semana, tráelos con bien la próxima semana. Y bendice este tiempo, Padre, que salgamos de este lugar diferente a lo que llegamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asientos, hermanos. Estos son los 3 puntos que vamos a ver el día de hoy. Primero vamos a ver la caída, después vamos a ver la confrontación y vamos a terminar con la consecuencia. La caída, la confrontación y la consecuencia. Las notas están en la parte de atrás del boletín y van a estar en la pantalla. Vamos a comenzar. La caída. Vimos la semana pasada cómo Satanás, el príncipe de mentiras, miente a Eva acerca del carácter de Dios, acerca de la palabra de Dios. Siembra en la mente semillas de duda, pensamientos falsos acerca de Dios. Hace que duden de que Dios es un Dios bondadoso, de que Dios no es bueno, de que Dios es duro, de que Dios solo quiere castigar y que no puedes confiar en la palabra de Dios. Y es así como seduce a Eva y la convence a desobedecer. Pero algo muy importante, hermanos, y aún es cierto hoy, Satanás tienta a los humanos para desobedecer la palabra de Dios, pero la decisión de desobedecer, el acto de desobedecer es una decisión personal. Satanás no forzó a Adán y a Eva a desobedecer, solo sembró la semilla de duda. Les hizo creer que Dios no dijo lo que realmente dijo. Que Dios no les dijo que no coman del árbol. Y nos podemos preguntar, hermanos, ¿por qué Dios, sabiendo que iban a desobedecer, por qué puso Dios ese árbol en medio del huerto que pasen todos los días y ser tentados? ¿Por qué no simplemente Dios dijo, no les voy a dar la oportunidad que me desobedezcan, solo voy a quitar ese árbol o tal vez lo voy a poner en la esquina por donde no pasen para que no lo miren y no sean tentados? ¿Por qué Dios no los puso ese árbol ahí? ¿O por qué no los forzó a obedecer? ¿Por qué no los forzó a no comer del árbol? Porque, hermanos, Dios quería que Adán y Eva demuestren su amor con su obediencia. La obediencia forzada no es obediencia genuina. Vimos hace 2 semanas que Dios nos creó diferente al resto de la creación, con un espíritu, con la capacidad de tener una relación con Dios. Pero al crearlo con un espíritu, también nos creó con libre albedrío. Esa decisión de poder escoger tener esa relación con Dios. Es una decisión personal de demostrar nuestro amor a Dios. Y Dios puso ese árbol en el jardín porque quería que Adán y Eva demuestren su amor. Quería cada vez que pasen por ese árbol, digan, Dios, el día de hoy voy a escoger a obedecerte porque te amo. Dice la palabra de Dios, el que me ama obedece mis palabras. Es una decisión intencional, personal que tenían que tomar. Y Dios quiere que cada uno de nosotros, hermanos, escojamos a obedecerle por amor. Él nos podía haber forzado a obedecerle, pero no somos robots. Y eso no sería amor. Satanás tienta, Satanás engaña, Satanás miente, Satanás distorsiona la palabra de Dios, distorsiona los mandatos de Dios, pero no puede forzarnos a pecar. Cada persona que peca, escoge pecar por desobediencia propia. Mire que dice 1 de Juan 1, 14 y 15. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que haya sido concebido, da luz al pecado. Y en este pasaje de hoy, hermanos, podemos ver esa progresión que menciona este versículo.
Dice el versículo 6 del día de hoy, dice que la mujer miró el árbol que era bueno para comer, era agradable para los ojos y era codiciable para alcanzar la sabiduría. Ese es el proceso, hermanos, del pecado. Ese es el proceso que Satanás usa hoy. Esa es la manera que Satanás aún hoy está tentando a mí y a ti a pecar. Juan lo describe de esta manera, primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Aquí Juan menciona 3 maneras que Satanás tentó a Adán y a Eva y nos sigue tentando hoy. Primero dice, los deseos de la carne. ¿Qué dijo Eva? Miró y dijo que era bueno para comer. Esos son los deseos de la carne, de complacernos a nosotros mismos, de complacer nuestros deseos y no los deseos de Dios. Hermanos, Dios nos creó con placeres. Los placeres de la carne no son malos. Dios nos dio esos placeres para disfrutarlo, pero siempre y cuando lo disfrutemos dentro de los parámetros que Él estableció. Perseguir cualquier placer fuera de los parámetros de Dios, desenfrenadamente, resulta en desobediencia. Es rebelación contra Dios, es rebelarse contra Dios. Por ejemplo, el sexo. El sexo es normal. El sexo es un placer que Dios le dio a los humanos. Y Él quiere que lo disfrutemos, pero dentro del contexto matrimonial, dentro del contexto de un esposo y una esposa. Ese es el parámetro. El placer es bueno si se hace dentro del matrimonio. El matrimonio es como cuando estás bajando una escalera empinada y te tienes que agarrar. Si te estás agarrando y lo sigues, vas a llegar bien. Ese es el matrimonio. Cuando estás teniendo el sexo, tomándote de la mano del matrimonio, es lindo, es bello, es una relación espiritual, emocional, pero siempre en el contexto del matrimonio. Los deseos de la carne no son malos. Son malos cuando salimos de los parámetros de Dios. Y eso es lo que Satanás pone en nuestra mente. También dice los deseos de los ojos. Deseos de los ojos. ¿Qué dijo Eva? Dice que vio que era agradable para los ojos. El pecado entra por nuestras vistas. Cuando quitamos el enfoque de Dios, cuando no tenemos los ojos puestos en Dios y lo ponemos fuera de Dios, ahí es donde viene la tentación. Cuando nos apartamos de Dios, cuando Dios ya no es nuestra prioridad, ahí es donde Satanás ataca. Debemos deshacernos de todo de nuestra vida que nos quita los ojos de Dios. En todo lo que hagamos, cada día debemos preguntarnos, ¿lo que estoy haciendo me está acercando a Dios o me está alejando a Dios? ¿Me va a quitar mi enfoque de Dios o me lo va a mantener en Dios? Y tercero dice este versículo, la vanagloria de la vida. ¿Y qué nos dice que miró Eva? Dice que miró que estaba codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué es esto? Este es el orgullo. El orgullo en nuestras vidas. Es pensar que yo puedo tener lo que yo quiera, solo lo que yo quiera. Es pensar que mi voluntad es mejor que la de Dios, que yo sé más que Dios, que mi verdad es mejor que la verdad de Dios, que mis deseos son más importantes que los deseos de Dios. Eso fue lo que causó que caigan a la tentación de Satanás. Se dejaron llevar por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos y por la vanagloria de la vida. Pero hermanos, cuidado con echarle la culpa a la mujer, porque Adán también escogió deliberadamente desobedecer a Dios. Mire que dice el versículo 6, es Eva la que culpó. Vamos a ver más adelante que eso es lo que dijo Adán, esa mujer que me diste. Pero mire que dice el versículo 6. Dice que Eva tomó el fruto y lo comió, y después dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y no dice, y Eva engañó a su marido para que él coma. No dice que Eva le forzó a comer. No dice que Eva le dijo, si no comes ya vas a ver. No, hermanos, Adán también se dejó llevar por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos y por la vanagloria de la vida. Y hermano, yo diría que Adán tenía aún más responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando Dios dio la instrucción de no comer de ese árbol, es a Adán que le dio la instrucción. Si vamos, cuando Dios da esta instrucción, Eva no había sido creada.
La instrucción de no comer fue dada a Adán. Era su responsabilidad instruir a su mujer a no comer. Era la responsabilidad de Adán enseñar a Eva las verdades de Dios. Varones, nosotros somos llamados a ser líderes espirituales de nuestros hogares, de servir el ejemplo a nuestras esposas, a nuestras familias, de la obediencia en Dios. Nosotros somos llamados a poner la pauta de mantener el enfoque en Dios. Padres, madres, ustedes son encargados de enseñarle a sus hijos las verdades de Dios. ¿Quieren que sus hijos amen a Dios? Demuéstrenle amar a Dios. ¿Quieren que sus hijos amen a la iglesia? Demuéstrenle que ustedes aman a la iglesia. ¿Quieren que sus hijos canten, alaben a Dios, que tengan pasión para Dios? Demuéstrenle que ustedes tienen pasión para Dios. ¿Quieren que sus hijos pongan a Dios en primer lugar? Demuéstrenle que en su vida Dios tiene el primer lugar. Adán y Eva escogieron deliberadamente desobedecer las instrucciones de Dios. Y mire qué pasa inmediatamente después, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque comprendieron la maldad. Porque la maldad ya estaba en ellos. Ya sienten la maldad. Ya sienten la culpabilidad. Ya sienten la vergüenza. Y dice que entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Antes de que entre el pecado, si van al capítulo 2, el último versículo, dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. No se avergonzaban. ¿Por qué? Porque no tenían de qué avergonzarse. No había maldad, no había vergüenza, no había culpabilidad. Pero en el momento que desobedecen, ya saben que tienen la maldad y tratan de cubrir su culpabilidad con hojas de higuera. Y hermanos, este sentido de culpabilidad, este sentido de pecaminosidad es parte de cada persona que nació después de Adán y Eva. Desde el momento que entramos al mundo, nacimos corruptos con el pecado. Nacimos con la culpabilidad del pecado. Esa culpabilidad que entró cuando Adán y Eva desobedecieron. Y la consecuencia inmediata fue que se corrompió, se contaminó esa perfecta creación de Dios que había en el capítulo 2. Se rompió esa perfecta comunión entre Dios y el hombre y la mujer. Eso nos lleva al próximo punto. Ya vimos la caída, ahora veamos la confrontación. Dice el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hermanos, este es un cambio drástico en la actitud de Adán y Eva hacia Dios. En el capítulo 2, antes de que desobedezcan, podemos palpar esa relación íntima que tenían con Dios. Dice que formó al hombre con amor, le dio su misma respiración. Dice que lo duerme y crea a la mujer de su costilla, los une como su una carne. Y cuando termina el capítulo 2, están en perfecta comunión con Dios. No hay nada que estorba esa relación con Dios. Y después cuando vemos aquí dice que Dios paseaba por el huerto. El lenguaje que está escrito indica que sí, es algo normal. Dios salía a pasear por el huerto. Ellos habían estado en comunión perfecta, íntima, personal con Dios. Pero esa intimidad se corrompió el momento que desobedecen. Ahora sienten la vergüenza y no quieren estar en comunión con Dios, se esconden. Antes de ese día, yo me imagino cuando escuchaban a Dios viniendo, corrían, ya viene Dios, y estaban en comunión con Dios. Ahora, ¿qué hacen? Se esconden. No quieren que Dios los mire. Esa comunión, ese compañerismo que tenían con Dios es destruido. ¿Por qué? Porque saben que desobedecieron, saben que pecaron, sienten la culpabilidad y se esconden. Escuchan a Dios y se esconden. ¿Y de qué se están escondiendo? De la consecuencia del pecado, del juicio de Dios. Si se recuerdan, Dios le había dicho, el día en que comeráis del árbol prohibido, ciertamente que morirás. Se escondieron porque piensan que Dios viene a dar juicio. Viene a darles la consecuencia de su desobediencia.
Saben que son culpables, saben que desobedecieron, saben que merecen la muerte y escuchan a Dios y piensan, aquí viene a ejecutar sentencia. Por eso tratan de evitar a Dios. Hermanos, la misma actitud que continúa hasta este día. Muchos se esconden cuando escuchan la palabra de Dios. Muchos no quieren enfrentar la verdad de Dios. Hermanos, donde la verdad de Dios se predica, donde la perfecta verdad de Dios se predica, donde no se imite nada de Dios, sino que se predica la completa verdad de Dios, el pecador se incomoda. El hombre aún trata de esconderse de Dios. Saben que están viviendo vidas que no agrada a Dios. Saben que están viviendo en desobediencia, pero en vez de enfrentar sus pecados, en vez de enfrentar a Dios, se esconden. ¿Y cómo lo hacen? Negando a Dios, rechazando la verdad de la palabra de Dios, suprimiendo el conocimiento de Dios, inventando otros dioses, el cual pueden ganar el favor con sus propias obras. Y eso ocurre aún en las iglesias, hermanos. Hay muchos que usan la iglesia como un escondite. Asisten a la iglesia, cantan alabanzas, proclaman gloria a Dios, pero en su corazón están escondiendo desobediencia, están escondiendo el pecado. Escuchan la palabra, pero no lo transfieren al corazón. Puede que hasta sientan convicción, pero no llegan al arrepentimiento. Saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Hablamos del perdón siempre, de la unidad, y tienen algo contra un hermano y se rehúsan a reconciliarse. Son las personas que dice Santiago que son oidores de la palabra, pero no hacedores de la palabra, porque se resisten a ser cambiados por la verdad. Pero hermanos, cuando llegamos a la palabra de Dios, con una mente abierta, dispuesto a ser cambiados, Dios hace maravillas en la vida del creyente. Estaba comiendo con una pareja y me estaban contando cuando vinieron a la iglesia y la pareja estaba viniendo y después del servicio se fueron a comer. Y había un desacuerdo en la familia y la esposa nunca salía del carro cuando iban, se quedaba en el carro. Y el esposo iba a visitar a la familia y regresaba. Y esta vez después del servicio llegaron, parquearon y la esposa salió del carro y el esposo se sorprendió. ¿Qué pasó? Dice, ¿cómo yo puedo mantenerme y no reconciliarme después que escuché la palabra de Dios que habla del perdón? Hermanos, si permites que la palabra de Dios te transforme, va a hacer maravillas en tu vida. Y aún entre creyentes, hermanos, aún entre creyentes, venimos, escuchamos la palabra, sabemos qué tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Nos tratamos de esconder de Dios. Pero eso es inútil, hermanos. Nadie se puede esconder de Dios. Este mundo es de Dios. Él creó todo. Es imposible esconderte de Dios. Pero si lo escuchas y obedeces y haces, su palabra tiene el poder para cambiar, para transformar, para renovar al pecador. Pero tienes que estar dispuesto a enfrentar tu desobediencia. Tienes que permitir que la palabra de Dios obre en tu vida. Tienes que aceptar que eres un pecador. Si no lo aceptas, no vas a tener la necesidad del perdón de Dios. Y eso, hermanos, no es la inclinación natural del hombre. La inclinación natural del hombre es esconderse de Dios, es esconderse de la vergüenza del pecado. Y lamentablemente, aún en las iglesias, no se predica la verdad de Dios y se permite que las personas se escondan de sus pecados. Iglesias que no enseñan la completa palabra de Dios, solo enseñan lo que no ofende. Que vas a la iglesia y parece más una charla motivacional. Hermanos, estas 2 semanas estuve fuera del país viajando y el domingo estuve buscando una iglesia. Hermano, tenemos que poner una iglesia en Londres porque no se puede encontrar una iglesia en español que predica la Biblia. Y encontré una iglesia, después me cansé de buscar y fue una iglesia en inglés de Hillsong, que es una iglesia muy común, muy grande. Hermanos, una alabanza increíble, emocionante, parecía un show. Me disfruté mucho con la alabanza. Pero después vino el mensaje. El mensaje era como media hora. Un versículo se mencionó al final del mensaje. ¿Qué pasa, hermanos? Se perdió una gran oportunidad. Se hizo en un teatro lleno, 2 pisos. ¿Cuántas personas perdieron la oportunidad para escuchar la verdad de la palabra de Dios? Salí vacío.
Hermanos, si la palabra de Dios no te incomoda, quiere decir que eres perfecto. ¿Quién de aquí es perfecto? Nadie. La palabra de Dios te tiene que incomodar. Multitudes asisten a iglesias, pero están ahí escondiéndose. Eso fue lo que hicieron Adán y Eva, se escondieron para no enfrentar sus pecados, para evitar el juicio de Dios. Pero no hay lugar donde nos podemos esconder de Dios. Salmo 139, 7 y 8 dice: ¿En dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seúl hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. No existe lugar en el universo que nos podemos esconder de Dios. Dios conoce todo de ti. Conoce tus pensamientos, conoce tus actitudes, conoce las intenciones de tu corazón. Y no solo conoce el pecador, conoce tus intenciones, tus pensamientos. Él conoce al pecador también, que llega, que escucha la palabra y se rehúsa a confesar. Hermano, si estás cargando algo en tu corazón, si estás cargando algún pecado que no agrada a Dios, no lo intentes esconder. Es inútil, no te puedes esconder. Lo mejor que puedes hacer es correr hacia Dios. Dios anda buscando pecadores, pero no para castigar. Dice la palabra que Dios es paciente, Él es bondadoso, Él es lleno de gracia, lleno de misericordia. Es cierto, Dios anda buscando pecadores. Dios estaba llamando a Adán y Eva, estaba buscando a esos dos pecadores, pero no para imponer juicio. Dios busca al pecador para extender su gracia, su misericordia y su perdón. Estamos viviendo, hermanos, en la era de gracia de Dios. Dios no desea que el pecador perezca, sino que se arrepienta. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda sus promesas, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios anda buscando pecadores, pero no para castigar, sino que para llevarlos al arrepentimiento. Noten, hermanos, que Dios entra al jardín, pero no entra enojado, no entra lanzando rayos del cielo para incinerar a Adán y Eva. No entra, como le decía a mis hijos cuando bromeábamos con mi esposa, que cuando los niños estaban pequeños y mi esposa entraba del garaje, dijo: está entrando echando flechas. ¿Por qué no han puesto a lavar los trastes? ¿Por qué no han puesto a secar la ropa? Y estaba entrando tirando flechas. Lo puedo decir porque mi esposa no está aquí hoy, así que... Hola, mi amor, me está viendo por internet. Pero hermanos, Dios no entra echando flechas. Dios no entra echando relámpagos y buscando a Adán y Eva. Al contrario, se acerca a ellos con gentileza, con bondad, con gracia. Mire el tono de este versículo 9. Dice más: Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Aquí vemos la gracia, la paciencia de Dios con el pecador. El juicio justo de Adán y Eva, ¿qué era? La muerte. Pero Dios no les da el castigo que merecen. Eso es misericordia. Dios no le extiende la oportunidad, les da la oportunidad para reconciliarse. Esa es la gracia de Dios. Les dije que si comieran del árbol se van a morir. Ahora, ¿dónde están? Vénganse, aténganse a las consecuencias. Solo dice: ¿dónde están? Ahora, hermanos, aquí Dios no está preguntando a dónde están porque no sabe dónde están físicamente. No es porque no puede encontrar los que se están escondiendo. Lo que Dios está haciendo aquí es dándole la oportunidad para que acepten, que enfrenten su desobediencia. Son palabras de un Dios que busca al pecador con compasión, con amor, con gracia. No le está preguntando dónde están físicamente, sino a dónde están espiritualmente. Él sabe dónde están. Él sabe que han desobedecido y lo está llamando a rendir cuentas. Y si Adán podía haber dicho: Señor, he pecado, he desobedecido, perdona mis pecados. Eso es lo que Dios quiere que hagan. Pero el pecado ya había entrado al mundo y Adán responde en su naturaleza pecaminosa. Responde con media verdades, con mentiras y evadiendo la culpabilidad. Demuestra el inicio de un patrón de pecado, el cual no se dice la verdad. Primero se deja llevar por las mentiras de Satanás, ahora él mismo está mintiendo.
Esa pureza, esa inocencia que existía en el capítulo 2, ahora se ha reemplazado por culpabilidad, por vergüenza. Mira que dice el versículo 10. Y respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Adán no puede admitir la verdad. En vez de contestar la verdad, evade la pregunta. Él había prometido, escuchen hermanos, noten, el momento que desobedecieron, se dieron cuenta que Satanás era un mentiroso. ¿Por qué? Porque Satanás les dijo: van a tener libertad, van a ser como Dios, Dios quiere oprimirlos. Pero el momento que desobedecen, se dan cuenta que están en esclavitud. Se dan cuenta que están encarcelados por la culpabilidad del pecado. Y en vez de arrepentirse, en vez de confesar, en vez de pedir perdón, hasta le echan la culpa a Dios. Tuve miedo. ¿Qué quiere decir? Dios, tú eres muy duro. Tuve miedo de ti. Es tu culpa que me escondí. Dios se vuelve el malo de la película. Antes de ahora disfrutaban la bondad de Dios. Disfrutaban todo lo bueno que era Dios. Lo podían ver. Qué bueno es Dios. Cómo me da todo. Ahora que han pecado, miran a un Dios como un cruel dictador. Miran a Dios como una persona buscando siempre a quien castigar. Hermanos, muchas personas miran a Dios así. Muchas personas miran a Dios como un Dios que siempre anda buscando a todo mundo, anda viendo dónde la gente se está disfrutando su vida para castigarlos. Muchos miramos a Dios como un aguafiestas que solo quiere castigarnos. Se cuenta que había en la escuela un rótulo en medio de las manzanas y decía: solo toma una manzana porque Dios está mirando. Y después se van al otro lado, siguen allá y había un plato de chocolates. Y llega el niño y lo mira y le dice a la niña: toma cuantos quieras, dice, Dios está mirando las manzanas. Dice. Hermano, muchos miran a Dios de esa manera. Hay veces le decimos a nuestros hijos, ¿qué les decimos? Pórtense bien porque Dios está mirando. Y Dios te va a castigar. No, hermanos, digámosles: pórtense bien, porque Dios quiere ver cómo te portas bien para alabarte. Te dice: buen hecho, mi hijo. Muchas veces hacemos el mal, pintamos en la mente de nuestros hijos a este Dios dictador que tiene la mente Adán cuando dice: te tuve miedo. Dios no es para tener miedo, hermanos. Dios anda buscándonos para amarnos, para bendecirnos. Pero noten, hermanos, cómo Dios es paciente con Adán y con los pecadores. Dice el versículo 11: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dios le está diciendo: antes no te avergüenzabas, antes estabas desnudo y no te avergonzabas. ¿Qué pasó? Otra vez, Dios quiere que admitan que la vergüenza que sienten es por la culpabilidad de su desobediencia. Le está dando otra oportunidad para confesarse. Yo no sé de ustedes, hermanos, pero yo estoy gracias que Dios es paciente conmigo. Y finalmente Dios le dice a Adán lo que ha hecho. Ya le dio dos oportunidades y dice: bueno, le voy a decir exactamente lo que hizo. Dice el versículo 11: ¿has comido del árbol que te mandé que no comieras? Y ya le puso en la boca la confesión. En ese momento Adán podía decir: ya me acaparon. Ya no puedo ir para atrás, ya no me queda otra de confesar. Pero Adán es como ese niño. Hay un video de YouTube que saca un niño que tiene la boca llena de chocolate y la mamá le dice: ¿comiste los chocolates? No, dice. Adán ya no tiene dónde ir, pero aún así se rehúsa a confesar. Dice el versículo 12: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. No admite. ¿Ahora qué es? Ahora es la víctima. Ay, pobrecito yo. No es mi culpa. Es esa mujer que me diste. Es tu culpa. ¿Por qué me diste esa mujer desobediente? Me diste una mujer defectuosa. Mi esposa es la culpable. No es mi problema. Pero en realidad lo que está diciendo aquí, hermanos, el problema eres tú, Dios, porque tú me diste una mujer mala. Adán trata de pasarle la culpa a Eva. Y Eva hace lo mismo cuando le confrontan. Dice: entonces Jehová le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó. Ay, no es mi culpa.
Es la serpiente que me engañó. Yo soy víctima también. Yo soy el producto de mis circunstancias. No es mi culpa. Cuidado, hermanos. Cuidado con culpar a otros o a la circunstancia por nuestros pecados. He escuchado personas decir, yo soy hombre. Si me mete una mujer, se me tienta una mujer, no puedo resistir mis inclinaciones de hombre. Hermanos, no se hagan la víctima. Todo hombre que cae en pecado sexual es porque escogió pecar. Es porque se dejó llevar por los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad para huir de cualquier situación que nos puede llevar al pecado. Por eso siempre digo, hermanos, que un varón cristiano nunca debe estar solo con una mujer. Un matrimonio nunca debe tener secretos. Un matrimonio nunca debe tener cuentas sociales privadas, teléfonos privados, email privados. Hermanos, si tu esposa no tiene acceso a tu teléfono, a tu email, a tus cuentas sociales, el mensaje que estás transmitiendo es que tienes algo que esconder. Un hogar donde hay secretos es tierra fértil para las tentaciones de Satanás. Y otra vez, Satanás tienta, pero cada quien decide caer él mismo. Regresando al pasaje, la respuesta de Adán y Eva al ser confrontados por su desobediencia, hermanos, es un cambio drástico en la actitud, en la relación que tenían con Dios. De un momento a otro fueron de adorar a Dios a culpar a Dios. De un momento a otro fueron de amar a Dios a aborrecer a Dios. De un momento a otro fueron de perfecta comunión con Dios a resentir a Dios. Eso es lo que el pecado hace en la vida del humano. El pecado destruye relaciones humanas y relaciones con Dios. El pecado estorba nuestra relación con Dios. El pecado separa al hombre de Dios. El pecado roba el gozo de nuestra salvación. Isaías 59, Dios. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vuestros su rostro para no oír. Pero hermano, como mencioné, Dios es paciente. Él no desea que nadie perezca. Él busca al pecador, pero no para castigarlo, sino que para extender su gracia y misericordia. Si hay algo en tu vida que está estorbando tu relación con Dios, si hay algo en tu vida que está robando ese gozo de tu relación con Dios, no te escondas, no lo evites, no te culpes a otro, no te hagas la víctima, corre hacia Dios. Y Él te recibirá con manos abiertas. Él quiere extenderte gracia. Él quiere extenderte perdón. Pero eso no lo va a lograr si te escondes y culpas a otros por tus propios pecados. Eso nos lleva al último punto. Ya vimos la caída, ya vimos la confrontación. Ahora veamos la consecuencia. Del versículo 14 al 19 podemos ver las graves consecuencias del pecado en la humanidad. Y aquí donde Dios decreta maldiciones, que son la consecuencia del pecado. Vamos a ver qué son las maldiciones. Primero, enemistad y batalla. Las primeras maldiciones son para la serpiente. Dice el versículo 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La palabra aquí, enemistad, tiene la idea de mala voluntad, de odio, de antagonismo. El odio de Satanás hacia Adán y Eva continúa hasta hoy entre los hombres y Satanás. A partir de ese momento hay un temor natural en el hombre para Satanás. Él es enemigo del hombre. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El Satanás, hermanos, es el enemigo nato del hombre. Vamos a examinar este versículo más la próxima semana, así que no voy a entrar más. Segundo, dolor y contienda. Dice, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él te enseñoreará a ti. Dios le ordena a las mujeres que van a traer hijos a este mundo con dolor. Y se ha dicho, hermanos, que los dolores que las mujeres al dar la luz es el dolor más fuerte en toda la creación. Yo no sé, hermano, yo estuve allí cuando mi esposa dio luz y yo no sentí nada. Pero si dicen que duele, voy a decir que duele. Pero hermanos, las mujeres no solo sufren al dar a luz, toda su vida siguen sufriendo con los niños.
Cuando mis hijos se fueron de la casa para la universidad, yo estaba celebrando y mi mujer estaba llorando, estaba en luto. Yo creo que ahora mi esposa sufre más por los niños que cuando dio la luz. Pero hermanos, en medio de eso, en medio de ese dolor, viene alegría. Mira que dice Juan 16:21. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado la luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia, pero el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. A pesar del dolor, siempre hay gozo. Y a raíz de esta maldición, hermanos, cambia drásticamente la relación entre el hombre y la mujer. En Génesis 1 trabajaban juntos, Dios les dio dominio juntos, trabajaban en armonía, se complementaban perfectamente, era la ayuda idónea, pero ahora dice que no, ahora hay competencia. Ahora hay competencia, no es una relación perfecta, no hay una relación en armonía, hay contienda entre el hombre y la mujer. Y cuidado, hermanos, que no tomen esto para decir, yo voy a pelear con mi mujer porque era la maldición y así tiene que ser. La Biblia me dice que el hombre va a vivir siempre peleando, así que yo voy a vivir siempre peleando. No, hermanos, en Cristo tenemos nueva vida. Y si tú eres un creyente y Cristo está en medio de tu matrimonio, tú puedes tener un matrimonio como Dios lo diseñó. Ahora vamos al tercero, lucha y muerte. Versículo 7 dice, maldita sea la tierra por tu causa. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Hermano, la razón que tenemos que comer ensaladas es la maldición de Dios. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. A raíz del pecado, la tierra fue maldecida. Siempre producía lo bueno, pero era necesario trabajar con el sudor. La maldición no es el trabajo. Dios le dio encargado el trabajo desde antes de la maldición. La maldición es que ahora tenemos que luchar para sobrevivir. Tenemos que sudar. El trabajo duro es la maldición. Dios le había dado trabajo antes, pero un trabajo fácil, con armonía. Solo tomaban todo lo que necesitaban. Ahora hay espinas, tienen que trabajar. El trabajo es duro, hermanos. Es doloroso, es cansado. Desgasta el cuerpo. Este viernes regresé de viaje. Y del momento que salí del hotel hasta que llegué a mi casa fueron 34 horas. Llegué y le dije a mi esposa, no sé cuánto más puedo aguantar. Es cansado. Ese es el resultado, hermanos, de la maldición que vemos en capítulo 3. Y la segunda parte de esta maldición es la muerte. La muerte es lo único seguro en la vida. La muerte no respeta, no discrimina. Todos tendremos que enfrentar la muerte. Pero aún en la muerte podemos ver la gracia de Dios. Porque aún en la muerte, en la maldición de la muerte, si tú eres un creyente, tú puedes tener victoria sobre la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Señor. Hermanos, aún al declarar la consecuencia, la maldición, Dios siempre demuestra gracia y misericordia. El castigo justo para Adán y Eva era la muerte. Dios le había dicho, el día que comáis del árbol prohibido, ciertamente moriráis. Maldijo la creación, pero le dio a la humanidad una oportunidad. No le dio el castigo que merecía. Y la próxima semana vamos a conocer más de cómo la gracia de Dios es evidente aún cuando nos castiga. Hermanos, este relato de la caída del hombre es el acontecimiento más triste de la historia. Todos los problemas, todo lo que está mal en el mundo, todo lo inmoral, toda la decadencia, toda la debilidad, todo sufrimiento, toda angustia, toda aflicción, toda desolución, toda tristeza, todo dolor, toda disolución, todo problema, todo remordimiento, todo conflicto, todo odio, todo celo, toda envidia, toda amargura, toda venganza, todo miedo, todo crimen, todo egoísmo, toda imperfección del mundo proviene de cuando el pecado corrompió a la perfecta creación. Y toda esta imperfección solo puede ser restaurado por Dios. Dios comenzó este proceso de restauración hace 2000 años cuando envió a su Hijo. Y nosotros que nacimos en imperfección, que nacimos en un lugar caído, maldecido, aún podemos ser restaurados. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase adelante. Hermanos, aún ahora Dios sigue buscando pecadores. Dice Apocalipsis 3:20 que Él está tocando la puerta.
Él está tocando la puerta del pecador. Él está tocando la puerta de tu corazón y Él quiere que tú le abras. Pero Dios es un caballero. Dios toca la puerta, pero Él no se va a forzar a entrar. Igual como Él puso ese árbol y no forzó a que lo obedezcan, Él no va a forzarse. Él va a tocar la puerta. Y dice la palabra de Dios que el que le abre, Él entrará y cenará con Él. Cada persona, hermanos, tiene la oportunidad de abrir la puerta de su corazón e invitar a Jesús que entre. Y dice la palabra que si hacemos eso, Él se sienta a nuestra mesa y cena con nosotros. Esa es la razón que Dios nos creó, a Adán y a Eva y a toda persona con un espíritu, porque Él quiere sentarnos en la mesa a comer con nosotros, tener esa relación personal. Y si el día de hoy tú nunca has proclamado a Cristo como tu Salvador, si tú nunca has aceptado que eres pecador y llegas ante Dios, nunca has llegado ante Dios pidiendo perdón, hoy es el momento, está abierto el altar. Hoy es el día de salvación. Tal vez tú tienes algo en tu corazón que tienes que traerle a Dios enfrente. Decirle, Dios, ya no quiero esconderme más. Tú sabes, tú me conoces, ahora yo me pongo de acuerdo contigo. Pasen adelante, está abierto el altar. Pasen adelante, vamos a cantar este canto de alabanza.